China y Estados Unidos llegan a un acuerdo temporal arancelario entre las naciones por 90 días. De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ambos países reducirán los aranceles en 115 puntos, por lo que Estados Unidos dejará tarifas o aranceles del 30% a los productos del gigante asiático, mientras que Pekín mantendrá un 10% sobre las mercancías estadounidenses durante este periodo. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, comenzamos con esto que parece ser un gran anuncio, la reducción temporal de los aranceles. Como ya lo mencionamos, Estados Unidos las va a dejar al 30%, China las va a dejar al 10%. ¿Significa esto una victoria para la administración Trump y de alguna manera para la economía estadounidense? ¿Cómo lo ves, Vanessa? Yo creo que sí, es decir, yo creo que el presidente Trump lo que está haciendo es una estrategia de apretar y aflojar según cómo se comporten y según sus objetivos. Hay gente diciendo que esto es un retroceso, que esto es que como no pudo, entonces se echó para atrás. Yo creo que no, que él siempre ha hecho eso, a él siempre lo han juzgado porque trata bien a gente que no debería tratar bien, pero lo hace como estrategia. Yo lo veo así y creo que un análisis total pues se tendría que dar después de que pasen estos días y ver finalmente qué se consigue. Pero a mí me alegra que esto haya pasado y creo que a los mercados y a los americanos también les alegra y si finalmente se consigue un comercio más justo con China, yo creo que el resultado va a estar muy bien. Bueno, y una de las cosas que señalaba el presidente esta mañana es el lograr que el mercado de China se abra a los productos estadounidenses. En particular, él mencionaba los productos agrícolas. Alfonso, ¿debería Estados Unidos priorizar acuerdos bilaterales con otros países, como el reciente que anunció con todo el Reino Unido, para aislar de alguna manera a China en lugar de negociar directamente con Pekín o mantener contacto comercial directo con China? Es vital. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, y respectivamente lo que yo piense, yo creo que Estados Unidos ya ha dicho que se va a mantener, o sea, si algunos pensábamos que iba a haber un aislamiento, parece que no se va a dar, o sea, de que se va a mantener una relación comercial con China. Y estoy de acuerdo totalmente con Vanessa. Ahora mismo no creo que podemos cantar victoria de nada, o sea, se da una pausa por 90 días y regresamos al estatus arancelario que teníamos antes de que se anunciaran los aranceles. Entonces, todo va a depender de lo que se logre en estos 3 meses. Si hay unos grandes avances que abra realmente el mercado chino a nuestros productos. Pero hasta ahora lo único que se ha logrado con este último acuerdo, que honestamente, de la manera que se anunció, de la manera que lo anunció Trump, porque recordemos que Trump dijo que esto era un reset, o sea, que ya estábamos empezando de cero, que se había llegado a un acuerdo de envergadura y realmente lo que se ha hecho es regresar al status quo, como estaban las cosas antes. Entonces, todo va a depender de lo que se logre. Sí creo que al tener 3 meses se puede entrar en una negociación más estratégica que no vaya a tener un impacto nefasto en la economía de Estados Unidos, porque yo creo que la administración se preocupó de que imponer estos aranceles, el 145% que se iban a imponer de una manera drástica, iba a tener un impacto muy fuerte en la economía americana, de que iba a quedar que no solo que iban a aumentar los precios, pero que mucha gente iba a quedar sin empleo. Entonces yo creo que Claro. de esta manera se puede entrar en una negociación comercial, pero quizás más estratégica, pero habrá que ver si se logran importantes resultados para Estados Unidos. En estos pocos días en que se impusieron estos aranceles, como lo mencionas, del 145% por parte de Estados Unidos, del 125% por parte de China, ¿quién se vio más afectado? ¿Cómo lo ves, Orlando? Creo que Estados Unidos. Realmente no tengo datos a la mano sobre qué tanto afectó esto a la economía china. No creo que considerablemente, pero el mayor impacto fue político. Y es que Trump recibe un impacto político. Xi Jinping no recibe ningún tipo de impacto político. Yo no creo que a nadie le importa que digan las encuestas en China sobre si apoyan o no a Xi Jinping, sobre cuál es la opinión de la gente sobre el Partido Comunista o lo que sea. En cambio, en Estados Unidos sí importa qué es lo que piensa el electorado.
y gran parte del electorado creo que estaba un poco frustrado por cómo se estaban dando las cosas con el tema de los aranceles. De alguna manera el regreso al punto cero es una victoria yo creo que para el consumidor más que para la administración, porque evita lo que venía siendo esta escalada que estaba teniendo un impacto importante en la economía. Entonces, para la administración no creo que precisamente sea un triunfo, yo creo que simplemente evitó una catástrofe. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo que sí beneficie al gobierno, beneficie a Estados Unidos, a la nación, a la soberanía, al mercado americano, y que pueda lograr el retroceso de la influencia de China en el mundo, que yo creo que es el propósito real de esta pugna comercial que hay con el régimen chino. Claro, sabes que en esto de precisamente quién se había visto más afectado en estos días en que estuvieron estos aranceles en vigor, estaba leyendo un reporte hoy del New York Times en ese sentido, y muchas industrias y muchas fábricas en China se estaban viendo sumamente afectadas e incluso estaban buscando desesperadamente en dónde colocar los productos en otros países para tratar de balancear un poco la pérdida con Estados Unidos, porque dejaron de recibir órdenes, por supuesto. Como sabemos, aunque China es un gran productor, su mayor consumidor y por mucho es los Estados Unidos de Norteamérica. Rápidamente, ¿en dónde queda el papel y la negociación del fentanilo? Recordemos que un 20% de los aranceles de Estados Unidos a China es precisamente por la producción de fentanilo, los materiales que ellos envían, en este caso a México, y que luego se construye el fentanilo allá y se cruza por la frontera azul. ¿En dónde queda esa negociación en esto de los aranceles, Vanessa? Pues lástima, ese arancel por el fentanil ahí sigue precisamente por lo importante que es para esta administración, pero lastimosamente con China el asunto es que no solo llega hasta donde logren un acuerdo, si es que se logra un acuerdo, sino que de ahí en adelante va a tocar creer, pero verificar, porque China tiene una historia de simplemente engañar y yo creo que el mandar drogas hacia Estados Unidos es en parte también más allá de la cuestión económica, es esa intención de esa visión de imperio de destruir a su enemigo. Y creo que van a seguir intentándolo, por eso el camino es largo, más allá del acuerdo que se logre para intentar, digamos, cumplir y frenar a China en ese tipo de cosas. Por supuesto, también el presidente mencionaba que ya había habido acuerdos con China anteriormente en relación a los productos agrícolas de Estados Unidos y que simple y sencillamente no los estaban cumpliendo en ninguna administración anterior. Les estaba pidiendo cuentas de por qué no los estaban cumpliendo. Vámonos a este siguiente tema, porque hoy también el presidente firmó una orden ejecutiva para reducir los costos de las medicinas recetadas desde un 30 hasta un 80%. Ahora, ¿es realista esperar reducciones de precios de hasta el 80%, como lo afirmó el presidente? ¿Y cómo se pueden implementar estas reducciones en un plazo de 30 días, Alfonso? Bueno, no creo. O sea, yo creo que la orden ejecutiva le falta fundamento legal, es un documento declaratorio. La administración dice que si las farmacéuticas no cumplen, pues entonces que ellos pudieran tomar acción regulatoria, pero nuevamente, ¿bajo qué fundamento legal? ¿Bajo qué estatuto? O pudieran comprar medicamentos del extranjero. Mira, es injusto. Hay países en los que se paga 3 veces menos que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, parece que nosotros estamos subsidiando los medicamentos para otros países para que puedan pagar menos, ¿verdad? Las farmacéuticas hacen dinero en este mercado, pero es precisamente porque está desregulado, porque el gobierno no entra a negociar precios, irónicamente. Pero aquí no hay un estatuto, por lo tanto, no, creo que es algo declaratorio, es un llamado a las farmacéuticas. No veo que tenga realmente dientes, por eso las farmacéuticas están celebrando esto. Yo creo que el miedo que ellos tenían es que la administración fuera a trabajar en legislación para tratar de controlar los precios, pero francamente no creo que tenga impacto. Yo sé que la administración hizo mucho ruido sobre esto, pero el impacto es cero. Claro, y sobre todo en este tema que mencionas, hay que recordar el conflicto de interés que podría haber y que ha denunciado el ahora secretario de Salud en relación
a los lobistas y a los incluso miembros del Congreso que de alguna manera han recibido o están involucrados donaciones por estas farmacéuticas. Lo veíamos en el caso de Bernie Sanders, por ejemplo, cuando Robert F. Kennedy Jr. le decía que él había recibido grandes sumas de dinero para su campaña por parte de farmacéuticas. Pero para agitar a Orlando un poquito y provocarlo, quiero decir que cuando se trata de medicamentos, que son cosas fundamentales para los Estados Unidos, o sea, si estuviéramos hablando de intereses, estuviéramos hablando de usura, ¿verdad? ¿Cómo se explica? No sé. Entonces yo creo en la economía, pero a veces el Estado tiene que entrar para corregir injusticias que afectan directamente a la gente. Entonces yo creo que aquí hay un argumento. No sé cómo lo ve Orlando. Sí, esa era mi siguiente pregunta, porque muchos han criticado esto y incluso lo han comparado al control de precios que intentaba o proponía Kamala Harris durante la campaña. ¿Cómo lo ves, Orlando? Sí, efectivamente. Yo creo que los controles de precios han sido siempre una bandera de la izquierda, de la extrema izquierda, sobre todo de la radical, que representaba Kamala Harris o pudiera representar Bernie Sanders, y lo hemos visto aplicado en países socialistas, y lo que han provocado es pobreza, es mercado negro, es desabastecimiento. Yo entiendo que evidentemente hay un problema gigante con las farmacéuticas y quizá pudiera haber un problema moral aquí con el tema de las farmacéuticas. El problema es que el control de precio no es necesariamente la solución. Sí. Orlando, todos los países europeos, por jugar el rol de abogado del diablo, todos los países europeos negocian precios. Bueno, sí. ¿Y por qué no son tendríamos que pagar? Y ahí te preguntaría, ¿por qué tendría entonces Estados Unidos que pagar más por los mismos medicamentos? O como lo decía Alfonso, ¿por qué Estados Unidos tendría que pagar quizá toda la parte de investigación, absorberla a Estados Unidos para que otros países se puedan beneficiar a menor costo? Y todos nosotros lo estamos pagando. ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, de acuerdo. Yo creo que ahí a ver, el tema de la Unión Europea, pues en términos económicos es un completo fracaso, ¿no? Lo que vemos en Europa. Y precisamente por eso estamos viendo grandes de los problemas que tiene Europa, precisamente por esa cartelización y regulación que se ha impuesto en los países europeos, y por eso vemos a Reino Unido queriéndose salir de eso. Yo estoy de acuerdo, yo creo que hay un problema grande con la farmacéutica. El problema es cuál es la solución. Muchas de estas compañías producen en Estados Unidos, hay un problema con la producción de medicamentos porque muchos tienen patentes y entonces prácticamente se hacen monopolios en torno a la producción de un medicamento en particular. El problema es que, primero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a obligar a las farmacéuticas a bajar los precios? Imagino que con amenazas, bien sea confiscatorias, bien sea fiscales o bien sea, pues, no sé, llevarlo a un nivel que yo no creo que llegue en este caso. Pero vamos a suponer que lo haga, que fuerces a la farmacéutica a bajar los precios. ¿Por qué tienen ese precio? Yo creo que es lo que hay que ver exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay alternativas? ¿Dónde están las alternativas? Por ejemplo, hoy me comentaba alguien, no, es que la India produce el mismo medicamento 15 veces más económico. Bueno, 15 veces menos seguro, 15 veces menos control sanitario, 15 veces menos estudio e investigación detrás. Todo eso tiene un costo. Entonces, yo creo que hay que ver bien cuál es la solución desde el mercado que podría provocar que bajen los precios. Vanessa. Es que el gobierno, aunque lo intente, no lo va a resolver. Claro. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo que veo acá es el mismo problema que hay con, por ejemplo, los precios de las universidades. Es un mercado inflado por el mismo financiamiento del Estado. Si el presidente Trump hubiera dicho, amenazo con desfinanciar las drogas que se compran, porque lo que hace el Estado es que financia y da dinero para los medicamentos a través de Medicaid y a través de Medicare. Entonces, si el gobierno entonces eso lo que hace es que como da tanto dinero para esos medicamentos, infla el precio y las personas normales, los privados, terminan pagando ese precio inflado por todo el dinero que el gobierno americano da a través de Medicaid y Medicare. Y seguramente, efectivamente, se benefician, por ejemplo, los europeos con ese dinero. Pero la solución no es que el gobierno le imponga a una farmacéutica un precio, porque la farmacéutica simplemente no puede bajar el precio así. La solución sería dejar de inflar el mercado a través de ese tipo de cosas.
Eso si se quiere una solución, digamos, por esa vía. Pero hay ¿cómo vías lo más dejas de, sencillas. cómo lo dejas de inflar? O sea, ¿cómo lo dejas de inflar? Que, por ejemplo, que los programas de salud del gobierno como Medicare y Medicaid no cubran ya entonces esos costos, o que cubran cierta porción del costo para que entonces baje el precio, o cómo se puede hacer eso. Claro, claro, que el presidente diga, no vamos a dar toda esta cantidad de dinero a través de estos programas y entonces la Unión Europea tiene que subir el dinero que da a través de eso, pero eso es diferente a fijar un precio, es diferente decir, yo voy a dejar de dar este dinero a fijar un precio, que fue lo que dijo el presidente Trump. Pero aquí a mí algo que me llama mucho la atención es que una solución que es muy clara y que se ha hablado muchas veces y que de hecho la han hablado los republicanos más liberales en medida de económica, es porque no se permite que otras medicinas, lo que ellos llaman reimportación de los países de la OCDE, porque no dejan eso. Lo que tienen aquí es una barrera también a la entrada de medicinas de otras farmacéuticas, y eso es precisamente el lobby. Entonces, yo no sé, creo que aquí puede resultar, como todo con Trump, puede resultar muy bien, porque resulta que entonces se balancea un poco el gasto, pero yo creo que hay formas más fáciles. Abramos el mercado. Yo creo que eso es una buena idea, abrir el mercado si realmente estamos comprometidos con la libre economía. Mira, Sí. la verdad es que yo estoy de acuerdo con Orlando, increíblemente, de que no es fácil resolver esto. Pero sí de esto podemos llegar a una conclusión, y es que yo creo en la libre economía. Pero aquí vemos cómo a veces la libre economía no resuelve todo. Y el gobierno tiene que intervenir para corregir algunos problemas, para reajustar algunas cosas. Eso es una realidad. Hay gente que piensa que el mercado lo puede resolver todo. Eso no es así. Es un problema complejo, no hay soluciones falsas. Yo sí creo que una de abrir el mercado completamente sería controversial, porque efectivamente hay medicamentos que se hacen en el extranjero que no son muy seguros, Claro. pero bueno. Pero puede ser una posibilidad, un tema bastante complejo. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese que aún hay más aquí en el panel de voces.